Estos son tiempos de un enorme vacío existencial. Con lo que está la carne, es el único lugar donde podés tener un vacío entero. Periodismo con sentido. El Fernet de tu asado. Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva columna de las Giles marginales en Periodismo con Sentido. Bueno, qué semanita, más marginales que nunca. Por lo menos yo me siento más marginal que nunca, Mauro Córdoba. ¿Cómo estás? La verdad que yo también me siento muy, pero muy marginal, más que nunca también, Lile Mercado, así que el sentimiento es acompañado y creo que es mutuo ya. Qué bien que hicimos en ponerle el nombre a esta columna, ¿viste? Yo en un Lo principio mejor estaba que medio, sí. medio reticente, Sí. Sin embargo, pero sin sin embargo, embargo, es un nombre representativo. muy. De hecho, marginal es un término que hace algunos años utilizó una entrevistada que teníamos cuando yo participaba en el piso para referirse a mi barrio. ¿A tu barrio? Sí, digo mi barrio porque por más que uno se vaya del lugar natal, Ujú. siempre sigue siendo la casa primaria, ¿no? El hogar. Es que es esa frase, viste, vos te podés ir del barrio, pero el barrio nunca se va de vos, Lilian, es así. Tal cual. El otro día, por una situación cotidiana, Ujú. mi pareja me dijo que, no me dijo marginal, pero me dijo una palabra similar. Entonces yo le dije, vos podés sacar a la piba de la Pepsi, pero no a la Pepsi de la piba. Eh, Totalmente. y se reía. Totalmente. Pero digo, bueno, esta semana para mí no ha terminado bien. Eh, es una semana muy triste. Ujú. Ha ocurrido un hecho en mi barrio, como te digo, es mi barrio, el barrio Presidente Perón, porque se llama así en realidad, Sí, sí, formalmente sí. llamado coloquialmente barrio Pepsi, porque en sus inicios se había instalado la planta de la gaseosa justamente Ujú. en la entrada del barrio, donde ahora funciona la empresa de procesamiento de documentación ADEA, pero el barrio se llamaba originalmente Barrio Presidente Perón. De hecho, en la entrada, cuando uno va por Calchaquí, Ujú. había un busto de Perón, que ya no está, pero durante muchos años estuvo. Bueno, es un hecho triste y lamentable para la gente que no se enteró, porque siempre hay alguien que vive más en un tupper que uno y no se entera. Entonces Ujú. vamos a comentar que explotó el día jueves por la tarde. Los edificios tienen 4 pisos. En la planta baja explotó un caño de gas que hizo que, por consiguiente, exploten a través de los caños de la cocina los 3 departamentos restantes Claro, de esa línea, no de todo así el es. edificio. Claro. El edificio del que estamos hablando es el edificio 2, número 2, la torre número 2, que desde la entrada de Calchaquí es obviamente el segundo edificio, así que se puede ver fácilmente desde cuando uno viene desde el lado de Alpargatas, llegando al semáforo, se visualiza todo. Realmente una situación angustiante. Eh, Ujú. Primero porque yo lo podría analizar desde muchos puntos, desde muchos lugares. De hecho, Sí. tuve una conversación con Demitre sobre esto el jueves por la noche, con Mm. respecto al rol del Estado. Eh, Mm. También consulté con arquitectos sobre cuestiones más técnicas y relacionadas a la historia y por qué se edificaron este tipo de complejos habitacionales. Ah, sí, Sí, a mí, sí. no te escucho.
No, no, a mí se me ocurre un solo término, pero bueno, es porque carezco quizás de la data que estás manejando vos, que es desidia, prácticamente. Sí. Lo englobo ahí en ese término, es desidia. La desidia sucede y ocurre cuando, bueno, se deja a las personas a la buena de Dios, como diría mi abuela, ¿viste? Y pasa lo que lamentablemente pasa, pero me interesa por sobremanera la opinión de estos profesionales que vos estuviste consultando, Luis. ¿Qué te decían ellos? Sí, sabes que más allá de lo que ellos me decían, ¿no? Me Mm. contaban, por ejemplo, que son construcciones de un tipo de arquitectura que ya no se utiliza, que es arquitectura de sistemas. Tuve que leer muchas cosas, tengo que Sí. decirlo, del jueves a ver, leí muchísimos artículos académicos sobre esto, porque es un sistema de construcción que ya no se utiliza. Ujú. Y desde el punto de vista comunicacional, también hay un aspecto ahí para analizar que, por ejemplo, se tomaron como muchas cosas de diferentes lugares, vamos a decir, y una eh, de ellas era, por ejemplo, cuando el barrio se inició, cuando el barrio se construyó en un primer momento, había unos puentes que comunicaban los edificios, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso proviene de un tipo de un estilo, en realidad, de la arquitectura inglesa en este tipo de construcciones, y que Ujú. esos puentes estaban pensados para que sean espacios de comunicación, de comunidad entre los vecinos, porque esos puentes dan como a unos descansos grandes. En mi barrio, por ejemplo, comunicaban lo que son los centros comerciales. El barrio está dividido como en cinco Sí. sectores y los puentes estos comunicaban los centros comerciales, las plazas, pero lo más importante es que era un tipo de construcciones que estaban orientadas a construir directamente comunidad. O sea, que toda la gente que vivía ahí no tenga necesidad de trasladarse hacia otros lugares. Eh, Wow. yo nací ahí, tengo 37 años, pero el barrio es mucho más viejo, mi familia llegó ahí en la década del 80. Mi abuela siempre decía que se tuvo que ir a pelear al Fonavi para que finalmente le dieran el... El viejo sistema Fonadi, ¿no? Sí, sí, Wow. que así como empezó terminó, Sí, porque sí, sí. no era efectivo. Sí, no, no. Y Sí. algo que hace unos días, unas semanas en realidad atrás, yo siempre estoy como muy ligada a las cuestiones del barrio, obviamente, por obvias razones. Sí. Em, Más allá de esto de la explosión, ¿no? Hay como mucho para hablar acá, pero cuando sale esta noticia de que Patricia Bullrich decide tomar las casas del Procrear y dárselas a las fuerzas Qué policiales, raro. fuerzas No. de seguridad, No, no sí. puede ser. No puede ser cierto. No puede ser cierto. Mi No mi puede ser cierto. primera impresión cuando Sí. leí esa noticia fue así empezó la Pepsi. ¿Pero por Así. qué? A ver, diga. Porque en la época, el barrio se empezó a construir mucho antes, pero en la época de los militares, el barrio se lo habían adjudicado a personal de gendarmería. Qué raro. Hay muchos, Sí. en mi barrio, muchos vecinos, muchos de mis amigos, hijos de los Ujú. primeros habitantes, digamos, de las La primeras primera familias camada. que llegaron, Sí. son hijos de gendarmes, ¿no? Mm, Por este motivo. claro. Eh, bueno, el barrio cuando mi familia llega, eran 5 o 6 familias que recién estaban ahí, y al poco tiempo se comenzó a usurpar toda la segunda mitad del barrio, vamos a decir, que es a Ujú. partir de la escuela primaria 29 para atrás. Me contaba mi mamá, mis tíos, obviamente, yo no había nacido, por supuesto, Hagamos un catastro que ahí en nuestras mentes sobre esa conformación, sí. sí, es bastante simple la conformación del barrio porque desde que vos ingresás, las cuadras son largas, obviamente no tienen los 100 metros tradicionales. Mm, Cuando llegás a la escuela 29, que es como el punto del medio, digamos, sí. ahí esa parte estaba todo alambrado, más o menos a partir de ahí para atrás,
porque era la etapa final que todavía no se había terminado de construir y esa fue la parte que se empezó a usurpar. Todavía estando en dictadura. Y quiero decir que cuando pasó esto con las casas que toma Patricia Bullrich, yo me puse a buscar información sobre el barrio y demás, porque digo, nadie hizo nada en ese momento. Y me encuentro, para mi sorpresa, con un archivo del archivo de la memoria, o sea, sobre los archivos que se desclasifican de la dictadura, del archivo provincial de la memoria, Sí. de lo que era la policía bonaerense en ese momento, con fotos tomadas desde el barrio linda con un campo que después es, atravesando ese campo llegas a leerle. Bueno, tomadas desde ese campo y justamente era un trabajo de inteligencia sobre la conflictividad social que había en el barrio por las denuncias de usurpación. Quiere decir que desde los inicios, y nunca hicieron nada, ¿no? Porque no se desalojaron esas casas. Entonces Claro. quiere decir que desde los inicios el abandono es tal que se permitió la usurpación. Qué tremendo. Y nunca se terminó de configurar el barrio con la finalidad que tenía, que era esa. Primero, desocupar las villas de emergencia, ¿no? Estaban más cercanas a la ciudad de Buenos Aires. Mi familia en ese momento vivían en Ciudad Evita y terminan recibiendo el departamento en el barrio. Y hay muchísima gente que viene de barrios de Capital Federal, gente que cuando le adjudicaron el departamento venían de zonas cercanas a Capital Federal. Muchísima gente en mi barrio, siempre me llamaba la atención que había muchísima gente hincha de Independiente. Te vos preguntás, ¿por Muchísima, ¿eh? qué? ¿Por qué? Yo he sido ¿Cuál es la siempre correlación, una niña, no? yo he sido Sí. siempre una niña muy curiosa y Nerd, esos datos, Chiquitita nerd, Dios mío. Sí. siempre como que los registré, ¿no? De por qué hay Claro. tanta gente independiente en mi barrio, más allá que había una gran cantidad de gente de Boca y de River, como en todos Sí, lados. claro. Decía, ¿por qué hay tanta gente independiente? Bueno, claro, porque Que mucha gente Avellaneda. provenía de Avellaneda. Totalmente, claro. Sí, sí. Entonces, ahí un poco empezás a entender también la conformación de esta trama urbana, de todo esto, ¿no? Obvio. Así, durante todos los años de los que yo tengo memoria y de lo que me han contado, la cuestión de la presencia del Estado en el barrio prácticamente siempre fue nula. Cuando mis tíos eran chicos, en el barrio hay, para empezar, y que aún funcionan 2 escuelas primarias, la escuela número 34 y la escuela número 29, y 2 jardines de infantes. Que en sus inicios, el primer jardín de infantes que tuvo el barrio era una guardería, jardín guardería. Wow. Además teníamos la estafeta postal, porque en ese momento había todavía correo. Teníamos la sala de primeros auxilios, que ahora, después de muchos años, la han trasladado fuera del barrio. Y teníamos la comisaría cuarta de Bosques, que funcionaba dentro del barrio también. Que por muchas situaciones de violencia la trasladaron a donde se encuentra ahora, que es el barrio El Rocío. Ricardo Rojas Rani. Sí. Y así, de esa forma, se fue desarticulando. O sea, yo lo que siempre noté, como habitante, digamos, es que en lugar de intervenir para mejorar las condiciones de vida, al barrio lo fueron desarticulando. Bueno, y funcionaba, también tengo que decir, perdón, la escuela Media 4, que hoy está acá en el barrio Don Orione. Sí, La Media conozco. 4 históricamente era la escuela, la secundaria del barrio Pepsi. Es más, yo estudié ahí en la media 4. Mi papá, históricamente, desde que se fue a vivir al barrio, fue profesor de matemática hasta que la escuela la sacaron del barrio de esa escuela.
Bueno, acá nuestro host principal dice que también estuvo en la media 4, así que somos Gachi, Pachi y ustedes completan la frase. No, tremendo, tremendo como historias paralelas, Bueno, viste, la semiconectadas. secundaria, claro, pero la secundaria también fue retirada del barrio. Claro. Entonces digo, la intervención del Estado siempre fue para desarticular. ¿Por qué será no tanto ensañamiento, se me ocurre, ¿no? Este término, contra un barrio que en su génesis tenía justamente la de conectar, ¿no? A la población en general. La verdad que yo decía al principio, ¿no? De la columna, se me ocurre decir desidia, pero creo yo que cabe más decir porque bueno, somos comunicadores y vos, Lilian, sos periodista, miseria planificada directamente. Sí, Miseria planificada, como alguna vez lo dijo Rodolfo Walsh en una de sus cartas. sí, eso en principio, y también por otro lado una cuestión de que finalmente, o sea, acá pasa algo que lo discutí mucho, voy a decir con el arquitecto que me estuvo ayudando a buscar información, Sí. que me decía esto de que, bueno, acá se importan cosas como modelos de construcción, como este caso, Mm. que en otros lugares no funcionaron. Porque finalmente lo que pasó fue eso, o sea, estos barrios que se habían construido en otros lugares como para paliar la situación de crisis habitacional, después se dan cuenta que no funcionan, dejan de hacerlos, pero acá ya estaban en funcionamiento y no es el único. Bueno, ni hablar que, por ejemplo, tenemos el barrio conocido como Fuerte Apache, que es el barrio Ejército de los Andes. Ujú. Después en Capital Federal estaba leyendo también las construcciones de Villa Soldati. Hay montones de barrios que se construyeron y se constituyeron de esta forma con la idea de eran una especie de country. Yo voy a contar algo. ¿Por Cuente. qué? ¿Por qué quiero hablar de todo esto? A ver, Porque cuente. más allá del hecho de la cuestión noticiable de la explosión y de que lamentablemente hay 4 familias afectadas, una de ellas es la casa de mi mejor amigo, yo no les puedo explicar lo triste y lo doloroso que es ver la casa de un amigo volar en pedazos con todo el esfuerzo y el sacrificio que sabés que significa para esas personas tener un Obvio, hogar. obvio. Eh, y es muy angustiante desde muchos lugares. Pero ¿por qué elijo hablar de esto y no de ese hecho? Porque me cansé de leer en estos días la cantidad de gente hablando al pedo. Estuve mirando Oh. mucho tiempo Crónica el jueves a la tarde, las Uf, boludeces que decían, tu obviamente, ¿no? cabeza, ¿cómo habrá quedado? Que tienen que llenar el aire. Ustedes saben o no, pero yo no tengo ningún problema en contarlo. Contá, Yo contá, contá. me he peleado con periodistas de acá de Varela para que Ujú. dejen de estigmatizar mi barrio en sus notas y de decirle barrio Pepsi o que cualquier hecho que suceda en los alrededores, seguro fue alguien de la Pepsi, porque siempre me pareció estigmatizante y al pedo Sí, no, para cubrir estigmatizante y al pedo, y entre eso y decir, no, allá viven los negros o allá vive un molle, no hay mucha diferencia que digamos. tal Así cual. que, Porque de esa forma también siempre fuimos tratados. así es. A ver, voy a contar algo que pasó, ¿no? Una discusión que tenía con Demitre con respecto al rol del Estado y yo digo, y él me decía, no, bueno, el Estado está para otra cosa. No, el Estado también está para garantizarte. Cuando hablamos en materia de seguridad, nunca Sí. hubo una política de seguridad. Él me decía, bueno, está para garantizar la seguridad. ¿Qué política de seguridad se implementó en mi barrio en estos años? Ninguna. Ninguna. La Mm. salud, vuelvo a decir, la desarticulación, te sacan la salita del barrio, ya la salita no es para los vecinos. Son 1.302 departamentos. Ayer escuchaba que decían viven 4.000 personas en el barrio. No viven 4.000 personas en el barrio. ¿A Es una dónde? pelotudez. ¿Cómo van a vivir 4.000 personas en Mirá, el barrio? mirá que, mirá que yo no era muy bueno en matemáticas, nunca lo fui, pero no se me ocurriría tirar ese número nunca. ¿Cómo van a vivir 4.000 personas? ¿Entendés? Es una estupidez, una locura. O sea, pero date cuenta del nivel de desinformación. Si el Estado realmente hiciera su trabajo, quizás tendrían los medios acceso a los números reales de la cantidad de gente que vive en el barrio. ¿Que son 1.300 departamentos? Sí, son 1.302 departamentos. Divididos en
110, 109 edificios. Ujú. Imagínate la cantidad de gente que es imposible que hagan 4.000 personas, es una locura. Ah, bien. Pero más allá de eso, digo, hay mucha desinformación en torno al barrio. No, me cansé de leer, no, que están todos colgados del gas, que están todos colgados de la luz, que son todos chorros, que son todos faloperos. Y la verdad que no. Hay una porción del barrio que se dedica a las actividades ilícitas, sí, como en todos Sí, los barrios. bueno, Lilian, pero total. Porque en todo bosques hay gente que se dedica al choreo, a las drogas, a Pero la prostitución, a lo que sea, ¿entendés? Lilén, chorros o, para los más sensibles, amigos de lo ajeno, ¿no? Entre comillas, hay en todos lados, y en todas las metrópolis, y en todos los barrios, y así te vayas a donde te vayas, ese tema está presente, te vayas a donde te vayas, Tal digo, cual. ¿viste? Pero fue tan grande siempre la estigmatización que hubo sobre el barrio Ujú. que es como re natural decir, explotó el edificio porque estaban todos enganchados al gas. ¿Y sabes que no? ¿Y sabes que no? Y yo te lo puedo decir, y lo puedo decir acá porque fue así. Hace 2 años en ese edificio, porque mi amigo vivía ahí hace un montón de años, Sí, tenés la fuente directa, más sí, de sí, 10 años, pero aparte que yo también soy vecina del barrio, esto le pasó obvio. a un montón de edificios, no solamente a este. Había una pérdida de gas, los vecinos llaman a Metrogas. ¿Metrogas qué hacen? Metrogas tiene este sistema en el barrio, y no es verdad que todo el mundo puede estar enganchado, lo mismo con el tema de la luz. ¿Por qué las empresas privadas hicieron esto? Porque querían cobrar, por supuesto. ¿Que hay gente enganchada? Sí. En otros barrios también hay gente enganchada igualmente, y en los countries también hay gente enganchada y nadie se horroriza. Ni te Ahora, cuento, sí, ni te sí. cuento. Entonces, ¿qué pasa? Había gente que el otro día decía, bueno, está bien que explote porque están todos enganchados. No, ¿sabes qué no? Porque la gente, responsablemente, nosotros los que vivimos en el barrio desde hace muchísimos años, que yo nací ahí, sé perfectamente que está todo conectado de una forma que no es como cuando vos vivís en un barrio de casas que va a volar tu casa, ¿entendés? Y quizás Es por una más, expansiva va a volar o le vas a causar un daño a la casa del vecino. Acá Lilian, vuela un sí, edificio, ¿entendés? total, Lo sabemos todos. Y va pero a volar tu además, Lilian, edificio, probablemente el edificio de al lado. Lilian, y hagan cola porque no me interesa la catarata de estupideces que digan. Así incluso estén enganchados o no, concedámosle, ¿no? Esa cuestión a estos chupelupe, así incluso esas personas no merecen morir. Esas No, personas pero más no allá de eso, merecen digo, morir, bueno, sí, pero acá la cuestión es que no estaban enganchados. Hicieron total. la obra, que para Ujú. esto, además, vos tenés, y mirá lo que te voy a lo que voy a decir, ¿no? Porque Diga, entre tanta gente que habla al pedo, también tenés a la gente que dice, y que se junten los vecinos y lo hagan entre ellos. Este barrio está muy abandonado por el Estado, entonces los vecinos siempre tuvimos que gestionar nuestras propias cosas. Siempre, no es que hay de repente, y no hay mejor ejemplo de lo que significa dejar a la gente abandonada a su suerte que mi barrio y los que crecimos ahí. Mirá lo que te total, estoy diciendo, total. mirá lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no olvides, mi tren no es fomentismo, ya te lo digo, sacate eso de la mente. Porque Eh, vos como Estado tenés la responsabilidad de que no se te vuelen las casas ni los edificios. Así es simple. de Ahora, onda, ¿no? De onda, eso, claro. pero sí, más De allá de eso, onda. déjame de joder, que ningún Claro. fomentismo. Más allá de eso, vos tenés que ponerte de acuerdo con los vecinos. En este caso, en esa torre son 8 departamentos, Ujú. pero vos tenés torres con 16 quizás, Ah, porque mira. son 4 departamentos Ujú. en algunos casos, Claro. como era el que yo vivía. Eh, entonces tenés que ponerte de acuerdo con un montón de gente, todos tienen que tener el dinero, juntar para pagar el matriculado, que vengan y te hagan los materiales y demás. Eso lleva un montón de tiempo. Por ejemplo, en este caso estuvieron 6 meses aproximadamente sin gas natural, con todo lo que eso conlleva, gasto de Sí, garrafa, gasto de estufas eléctricas. total. En el edificio donde vivía mi mamá, creo que aproximadamente un año. Mi mamá tuvo que comprar un teléfono eléctrico, bla, bla y demás, porque o volás por el aire o juntás la plata para hacer el arreglo. Claro. Y después, cuando a Metrogas se le canta, te manda un inspector y si la obra está bien, levantan y te Y ok. dejan Claro.
lo que pasó. Entonces esto no es que acá la gente estaba enganchada. La mayoría de los edificios, la gente hace esto. Si bien hay un administrador, también hay que decir, sí voy a decir algo. Ayer de todas las pelotudeces que escuché, había un ingeniero hablando en Crónica que dijo algo muy concreto y que me parece muy importante y también habla del rol del Estado. La gente no tiene educación sobre un montón de cosas y tampoco tiene educación sobre el manejo del gas, y no hablo solamente por mi barrio, porque estas tragedias relacionadas al gas las hemos visto en un montón de lugares. Uf. No tienen educación sobre el manejo del gas, de la electricidad y un montón de cosas más. Cosa que estaría buenísimo que en algún momento el Estado, porque además voy a decir otra cosa. En febrero de este año ya tuvieron una explosión en un departamento en el barrio. A principio de año. Que los vecinos todavía tuvieron que solidariamente, y sí hay comunidad en el barrio, porque no es todo, son todos chorros pistoleros, y lo otro. Hay una comunidad muy grande en el barrio. Respuesta para lo que siempre ha sido un barrio el comodín siempre la gente del barrio siempre ayuda. Totalmente, solidaridad. Siempre. Yo he visto situaciones en el barrio, no sé, de que hemos estado casi una semana sin agua y sin luz, y los pibes que son más jóvenes, que viven en planta baja, asistiendo a la gente que por ahí vive en los departamentos que están más arriba, que no pueden subir y bajar la escalera, acercándoles agua, acercándoles cosas. Sí. Es un barrio solidario. La gente del barrio es solidaria. Tenés de todo, sí, como en todos lados, pero también hay gente afuera que habla pelotudeces, hay gente que se fue del barrio hace 1000 años y que no tiene ni idea de nada, y también tenés un Estado muy, muy ausente, que si ya tuviste un problema similar en el mes de febrero, y no sé, ¿no se te ocurre que quizás deberías tener un poquito más de intervención sobre el barrio, trabajar con la gente, tratar de ver qué está pasando? Es muy loco lo que estás pidiendo, Lilian. Porque, vuelvo a decir, es muy loco, pero es muy loco. Qué pretenciosa que sos, por Dios. Yo tuve, a diferencia de muchos, yo tuve el privilegio, además de crecer en un barrio donde siempre tuve luz, tuve gas natural, teníamos calles asfaltadas, tenemos cloacas, una planta procesadora de los residuos. Detroit. O sea, cuando el barrio al lado no tienen cloacas y literal cagan en un balde. Entonces nosotros tuvimos el privilegio de crecer en un barrio así, que se viene abajo por un montón de cuestiones. Sí. Pero también debería existir el Estado presente que tanto pregonamos, interviniendo en estas cuestiones, educando a la gente, trabajando codo a codo ahí con el administrador para ayudar, para generar conciencia de que hay que pagar las expensas, para generar conciencia de los peligros de que cualquiera manipule el gas, la luz, demás. Digo, no es solo hacer cuando ya pasó la tragedia. Hay un montón de cosas que se pueden hacer previamente. Concientizar sobre la basura, un montón de cosas. Entonces el reclamo del Estado presente no es solamente del Estado presente ahora para ver si le acercan unos ladrillos a la gente que no tiene la mitad del departamento. Total. Además, además de todo lo que contaste y todo lo que hablamos, es una excelente y gran oportunidad para quienes aspiran, ¿no?, a representar, a que se ocupen de este tema, quienes se arrogan representatividad, quienes quieren representar y ser una opción de cara, ¿no?, ahora que estamos sumidos en una campaña. Por favor. Te interrumpo un segundo porque ya se nos termina el tiempo y quiero decir algo. El administrador siempre dice algo que en parte es cierto, dice, bueno, reclámenle a los políticos cuando vienen en época de elecciones a sacarse la foto. Hay mucho cacique también ahí adentro, hay muchos caciques, todos quieren ser caciques. Quizás estaría bueno que muevan un poco el culo esos caciques que responden al aparataje político también del municipio y hagan algo por la gente. Digo, no necesitamos quizás tantas cooperativas de barrido y limpieza, sino gente que pueda acompañar al vecino en diferentes actividades. Eso también lo digo con conocimiento de causa y lo dejo para otra columna si quieren, de cómo te intervienen cuando vos querés hacer algo en tu propio barrio. Así que bueno, hemos llegado al final de esta columna. Voy a cerrar
haciendo esto. O sea, dejen de estigmatizar mi barrio, dejen de hablar pelotudeces. Aguante la Está Pepsi y toda la gente de la lleno Pepsi. de gente que labura, lleno de pibes que estudian, lleno de gente que quiere el bien y que Obvio. quiere vivir mejor. Así que estaría buenísimo que, ya que están haciendo campaña, y que también necesitan la palabra y la cercanía de quienes nos conducen. No es solamente un posteo en redes, digo, de onda. Continuamos con este tema quizás, o con otro, no lo sé, veremos qué nos depara el destino Si hay la país, próxima semana, si hay país, la próxima semana. Muchas gracias. Nos vamos, pero en 7 días te seguimos taladrando la cabeza.